Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectarse y sumarse a este nuevo encuentro. Hoy con mucha alegría alargamos la segunda temporada de este ciclo de conversaciones que promueve Silvia Rufa sobre género y seguridad. En el canal de YouTube de Silvia pueden volver a ver o ver por primera vez los encuentros anteriores. Están ahí el encuentro con la ministra Sabina Frederick, con las subsecretarias Sabrina Calandrón, con Karina Mouso y con la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muñoz. Vemos que recibimos varias inscripciones de distintas compañeras y compañeros de otras provincias de la Argentina. Nos da mucha alegría esto que nos acompañen una vez más, porque bueno, entendemos que la perspectiva federal es fundamental para seguir construyendo una seguridad democrática en nuestro país. El tema que nos convoca hoy es la política criminal, así que para eso voy a presentar a las protagonistas de esta charla. Nuestra anfitriona, Silvia Rufa, que ya muchos la conocen, pero para quienes no la conocen, la presento. Ella es doctora en Ciencias Políticas. Su tesis fue sobre seguridad y reforma policial, la reforma de la Policía Federal. Fue 6 años diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de esos años como presidenta de la Comisión de Seguridad. Ocupó varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos relacionados con la seguridad, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y quien la acompaña hoy en esta conversación es Valentina Novik, licenciada en Ciencias Políticas, colega de Silvia, especializada en el diseño e implementación de políticas de seguridad urbana. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ministerio donde comenzó a trabajar en el año 2014 como directora de gestión logística, y su experiencia se remonta al año 2001, donde inició trabajando como operadora responsable de la interlocución con la circunscripción tercera de la Policía Federal Argentina, y desde allí en adelante ocupó varios cargos relacionados con el tema de seguridad. Así que estando presentadas ellas, Sil, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias de nuevo, Carolina, Carol, por la organización. Especialmente, Valentina, agradecerte por participar, especialmente en este primer encuentro de la segunda parte, que iniciamos con la idea de poder hacer más accesibles cosas que a veces para nosotras cuando charlamos tienen automáticamente un contenido, pero que son un poco abstractas a veces cuando las decimos. Y la idea es como si estuviéramos terminado ya la gestión conversando. Carolina contó algo de cómo vos iniciaste, pero me gustaría para que nos conozcan retomar eso, tanto con la ministra como con nuestras otras compañeras charlamos un poco sobre el rol de las ciencias sociales en los cambios en materia de seguridad, y en este caso nosotras dos somos politólogas, es decir, que venimos desde ese lugar, pero a diferencia de Karina y de Sabrina y de la propia ministra, quizás nuestra principal acercamiento es militante. Y entonces, ¿cómo llegaste ahí a tener esa responsabilidad de ser la responsable de coordinar lo que era la circunscripción tercera de la Policía Federal? ¿Y qué fue lo que te enamoró o apasionó de esa tarea para que más de 20 años después sigas vinculada con un tema que en general a la mayoría le parece feo, aburrido
o cosas por el estilo. Hola, bueno, primero gracias Silvia, Carol, Carolina, pero particularmente Silvia, les decía antes que empezara que tenemos un Zoom como venimos teniendo este año de trabajo, pero este ya no es de trabajo, sino que en algún punto va a tener cosas más agradables que los Zoom de trabajo. A ver, sí, cuando vi el temario me puse a pensar en eso, ¿no? En el rol de las ciencias sociales, porque yo hice mi carrera del 92 al 97. Y me puse a pensar que justamente fue en esa época donde empezó a ponerse en agenda algo así como algo llamado seguridad ciudadana, que no existía en ese momento, porque previo a la década del 90, el fenómeno delictivo de la seguridad urbana no era un problema en nuestro país, no era un problema. Empieza a ser un problema con el neoliberalismo, bueno, la mayoría de acá sabemos cuáles fueron las consecuencias de eso. Entonces yo cuando hice mi carrera universitaria, el tema de seguridad no era un tema. O sea, nunca se me hubiera ocurrido siquiera que podía llegar a trabajar, porque empecé de hecho trabajando en una temática relacionada con la seguridad. Empecé, como bien decís Silvia, como militante, porque en verdad yo militaba en lo que es ahora, bueno, Comuna 15, 6GP14 Oeste, y entré a trabajar en lo que es plan en el año 2000, en realidad que se creó el Plan de Prevención del Delito, que era un plan nacional, que la ciudad en ese momento, el gobierno de Ibarra, implementó en la ciudad, y yo entré como coordinadora primero de unas especies, lo que serían ahora foros de seguridad que habíamos armado, en verdad los llamábamos asambleas ciudadanas. Entonces yo era la que coordinaba esas asambleas ciudadanas de vecinos y vecinas de en ese momento, el CGP14 Oeste, que hacían sus demandas. Entonces todas las semanas tenía una asamblea de vecinos donde tomaba nota de las demandas, bueno, las cosas que se podían resolver desde la municipalidad, desde el gobierno de la ciudad, y después interlocutar con la Policía Federal, que en ese momento no dependía del gobierno de la ciudad, dependía del gobierno nacional, para ver de las demandas que los vecinos nos daban, que en general era un policía en cada esquina, ¿no? Era la demanda, que no varió mucho, de seguridad ciudadana, bueno, ir a negociar, entre comillas, con cada una de las comisarías que me tocaban, que eran un montón, porque la definición de los límites territoriales de las comisarías no era igual que los del CGP, entonces, bueno, tenía una comisaría de la cual tenía 5 manzanas, otra tenía, bueno, era todo un trabajo de hormiguita. De hecho me acuerdo que en esa época, porque eso sí que era gestionar en la miseria, yo pagaba las fotocopias de los volantes que iba a volantear, porque el CGP estaba dividido en 4 zonas, iba a volantear para convocar a los vecinos a la asamblea, y después coordinaba la asamblea, tomaba nota de las demandas y gestionaba las demandas, porque al mes volvía a encontrarme con esos vecinos en una asamblea, porque era una asamblea por semana, el CGP estaba dividido en 4. Así que yo cada mes me volvía a encontrar con esos mismos vecinos que venían a ver qué había gestionado de eso. Y el plan recién empezaba, o sea, estábamos haciendo una cosa muy fundacional. Ahí pasaron un par de cuestiones, me dieron una capacitación, obviamente, previamente, ahí me acerqué, bueno, en ese momento Mariano Ciafardini, bueno, a entender y estudiar un poco lo que era la estadística criminal, una cosa muy compleja, con un artículo, un libro que fue después de Máximo Soso que se llamaba Pintando Números, bueno, que fue la capacitación previa que nos dieron. A mí me gustó enseguida el trabajo porque tenía mucho de militante, y además era sobre una demanda que en ese momento había explotado. De hecho, yo la tercera asamblea que tuve, la tercera, zona de Palermo, era justo al día siguiente que habían matado a un comerciante en Palermo, año 2001, había un grupo de vecinos que tenían unas manitos blancas, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, que se juntaban en Puente Pacífico, y habían hecho una cosa autoconvocada de como 300 personas, y había ido Georgina Barbarosa, que en ese momento trabajaba en Canal 9, y yo me fui, lo vi por la tele y me fui, y le toqué el hombro a Georgina, le digo, Georgina, mañana hay una asamblea. Entonces Georgina Barbarosa ahí con el micrófono convocó, cuestión que al día siguiente tuve una asamblea ciudadana de 350 personas, que fue tipo, bueno, en ese momento bajó el que era el secretario de Seguridad, porque se nos había medio ido de las manos todo, pero bueno, a partir de eso también le dio mucho más volumen y visibilidad al trabajo,
y después terminé siendo la encargada de interlocutar con toda la sección tercera de la Policía Federal, y después, bueno, fui, digamos, sumando. Pero sí, fue desde ese lugar, me apasioné con el tema, seguí trabajando ahí, después pasé a estar como coordinadora de planificación de lo que fue la Guardia Urbana, que después se transformó en el Cuerpo de Tránsito, y después en el Ministerio en verdad de Seguridad entré a trabajar el 12 de diciembre del 2010, cuando se creó. Y después en 2014 tuve el cargo de directora, pero como trabajadora del ministerio estoy desde el día 1. Y fui pasando por este ministerio que también se construyó, ¿no? Se creó en 2010 y se construyó. Así que también fui pasando por diversos lugares hasta diciembre de 2015, que presenté mi renuncia y me fui del ministerio, y ahí pasé a trabajar mayormente, digamos, con algunas otras cuestiones, digamos, de consultoría privada, pero mayormente en la legislatura como asesora de Paula Penaca, que ahora es la presidenta de la Comisión de Seguridad. Y ahí la vi del otro lado, que es uno de los temas que estaban, la vi desde el lado legislativo, me agarró justo el momento donde se hace el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, la creación de la Policía de la Ciudad y la nueva ley, la 26588, creo que es, la de seguridad de la ciudad. Así que me tocó estar en toda esa discusión, y yo habiendo estado los últimos 2 años, 2014 y 2015, directamente todo lo que era el control operacional de las fuerzas de seguridad. O sea que yo tenía, digamos, todo un mapa muy certero de qué había en cada una de las comisarías de la ciudad. Entonces eso ayudó mucho en ese momento al bloque del Frente de Todos, porque había una cantidad de cosas muy específicas que si uno no está metido en esto, no tiene la menor idea cómo funciona. Y no hay mucha gente, como decía Silvia, digamos, no es un tema, y ni les digo en la militancia, lo complejo que es trabajar, porque nosotros tenemos siempre, digamos, tenemos muy claro la mirada desde la violencia institucional, desde el control de las fuerzas de seguridad, pero la parte de la gestión efectiva, el gobierno de la seguridad y todas las complejidades que implican trabajar y conducir a fuerzas de seguridad, a veces nos resulta incómodo como espacio político, ¿no? Imagínense que yo además milito en la Cámpora, con lo cual también estos fueron 4 años de una especie de evangelización, algunos compañeras que están acá lo saben, de evangelización un poco de decir, bueno, es un tema que tenemos que tomar también desde el lado de la demanda del vecino que quiere más policía. Porque si no estamos tomando una sola parte del problema. Y el problema, y en realidad las dos son caras de una misma moneda, porque la violencia institucional es un policía trabajando mal, haciendo mal su trabajo, ¿sí? Además de todo lo que implica. Entonces eso fue como, también los 4 años fueron de gran aprendizaje, y bueno, y después volver al Ministerio de Seguridad. Bien. A mí ahí me parece que esa experiencia contado así le da carne a esto que decimos muchas veces de, bueno, la primera estrategia que tenemos es el gobierno civil de la seguridad. ¿Y qué es eso? Para nosotras ya sabemos, pero es esto que contaba Valentina, es poder conversar con la policía y pensar en conjunto cómo se hace mejor ese trabajo. Y requiere de muchas miradas profesionales y también de mucha militancia para poder hacerlo bien. Y eso es parte de lo que intentamos acá al compartir estos espacios. Bajar eso que es abstracto y que en algún otro lo dije, otros actores políticos, otros sectores políticos lo compraron, pero no dicen lo mismo que nosotros. Para algunos está vacío, lo repiten solo porque queda bien, y otros lo dicen y saben que están diciendo otra cosa. Por eso a veces las leyes las hemos podido votar, pero después cuando llega el momento de la implementación de esas leyes, nos cuesta tanto explicar por qué aquello que votamos, convencidas que era algo bueno, después en los resultados no son los que uno esperaba. Y fuiste muy, muy clara. Y entonces, tomando eso, nosotros tenemos otro concepto muy vinculado con tu tarea actual, que es que la ministra Frederick plantea que la mejor estrategia de prevención de los delitos federales
es el fortalecimiento de la investigación criminal, fundamentalmente con el objeto de desarmar las organizaciones y principalmente ir tras la cuestión patrimonial y de ganancias que tienen estas organizaciones. ¿Qué tenés que hacer vos todos los días y cuáles son esas cosas de mediano y largo plazo que estás llevando adelante desde la subsecretaría y que todo el ministerio considera que, bueno, allí tenemos realmente el gran desafío? Bueno, sí, es una... Primero, porque acá sí empezamos medio como desde cero, ¿no? Porque ese rol, digamos, de las fuerzas federales como auxiliares de la justicia federal en delitos complejos, no es el rol que a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, digamos, democrática, haya sido el más fortalecido, digamos, ¿no? Las fuerzas tienen más bien, digamos, lo que está más desarrollado es el despliegue territorial, y lo que está más valorado en algún punto, ¿no? Es el despliegue territorial, el típico, bueno, todo el mundo quiere gendarmes, ¿cuántos gendarmes hay que trasladar de un lado para el otro, ¿no? Es como es eso. Y la parte de la investigación, obviamente las 4 fuerzas federales tienen, y en muchos casos muy buenos equipos de investigadores, pero son pocos y no verdaderamente federales, que eso no es el gran punto. Está muy concentrado en lo que es AMBA, particularmente, las capacidades de investigación, los equipos de investigación, los investigadores de la fuerza. Entonces yo que esto hago todos los días, desde que empezamos, hicimos los relevamientos, los diagnósticos, etc. El objetivo es fortalecer a los equipos de investigación, reproducir equipos de investigación en las distintas zonas del país y abordar los delitos, y particularmente el delito del narcotráfico. Yo tengo a cargo la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, que en los últimos 4 años, los 4 años de la gestión de Bullrich fue casi lo único que se hacía, digamos, entre comillas, y en verdad se hacía, se incautaban grandes cantidades o no de estupefacientes, y después hubo toda una política de hacer estadística con detenciones de eslabones bajos de las cadenas delictivas, en el caso de narcotráfico además, mucha detención de consumidores, de tenencia para consumo, para hacer estadística, ¿no? Y eso, al delito del narcotráfico, hoy la ministra estos días, Sabina, está saliendo mucho por los medios diciendo esto, ¿no? El delito de narcotráfico durante la gestión de Bullrich aumentó. ¿Y por qué podemos decir taxativamente que aumentó? Porque aumentó el mercado de consumidores, aumentó la demanda. Por lo tanto, como aumentó la demanda, y es un producto que tiene demanda, aumentaron los volúmenes de incautación. ¿Por qué? Porque había más sustancia y había más comercialización. Y otra cosa que no hicieron, digamos, esto que vos decías, Silvia, no hay en estos 4 años una desarticulación de grandes bandas criminales. Cuando nosotros hacemos los análisis, y eso nos está dando muy fuerte en Rosario, por ejemplo, que vos tenés 2013, 2015, 2 o 3 causas importantes de bandas importantes, y de 2016 a 2019 no hay una. Es todo chiquitaje, y hay 1.000 millones de causita con 2 porros, con un kiosquito, pero no tenés ninguna desarticulación de una banda. Y nosotros, yo no sé si a veces digo de casualidad, no lo sé, pero este último semestre en Rosario hemos tenido 5 procedimientos, 1 con una banda grande, 2 con bandas medianas de distribución en todo un barrio de Rosario, después, bueno, una de sicariato, todo un esquema de sicariato también bastante pesado. Y yo creo que tiene que ver porque la directiva de la fuerza, más allá de que todavía falta mucho en cuanto a la capacitación, lo que decía, de formación de los equipos descentralizados, ¿no? Nosotros a Rosario tenemos que mandar, y ahora voy a lo que decías sobre el tema de delitos económicos, tenemos que mandar de acá a los investigadores en delito económico, porque allá no tienen todavía la fuerza, lo están formando. Nos está pasando lo mismo en el norte, en Salta, porque ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezar a trabajar con las fuerzas, el abordaje desde, con el objetivo de desfinanciar a las organizaciones. Porque entonces vos le incautaste, no sé, un volumen de tanta cocaína, tanta marihuana, eso está dentro del margen que cualquier organización criminal tiene como pérdida. Bueno, listo, perdí un cargamento. Lo tienen en el margen de ganancia, es así. Es un delito que tiene una tasa de rentabilidad
feroz, altísima. El kilo de cocaína en el norte, pasado de Bolivia, sale $10.000. Y se comercia en Europa en 100.000. O sea, es una cosa delirante lo que es la tasa de rentabilidad. Entonces, si nosotros no trabajamos para desfinanciarlos, para pegarles donde más les duele, obviamente meterlos en la cárcel, pero además sacarles los recursos, porque también vemos que hay mucho narcotraficante, entre comillas, en penales federales y que de alguna manera siguen manejando parte del negocio porque siguen teniendo todos los recursos, que siguen teniendo, no sé, los inmuebles, la plata negra, y se diversifican, digamos, con eso y pasan a otros delitos. Entonces, ese es el desafío. Las fuerzas federales están respondiendo bien, digamos, comprendiendo cuál es la lógica. Les gusta, yo creo que les gusta, que lo ven como un desafío también. Nos costó que entendieran que nosotros ya no íbamos a medir el éxito en kilos de sustancia. Igual tuvimos récord de incautación de marihuana el año pasado, pero no era el objetivo. Y se los dijimos, o sea, a nosotros no nos interesa hacer estadística con los kilos. Obviamente los vamos a publicitar porque, bueno, también es una necesidad, pero a nosotros nos interesa, y por ahí tarda más, y por ahí no, digamos, no tiene un éxito en el cortísimo plazo, pero nos interesa el trabajo más estructural. Así que esos son, digamos, lo que hay por delante, y insisto en eso, federalizar. Bien. Que cada zona del país tenga en los territorios, porque nosotros trasladamos, pero el investigador que está acá y que está, digamos, obviamente son investigadores profesionales, pueden investigar en otro lado, pero no es lo mismo que cuando vos lo tenés en la zona, que conocen idiosincrasia, que pueden entender ciertas lógicas que son de los territorios, y que si vos no estás en el territorio es muy difícil de entender. Les digo una perlita muy chiquitita, una anécdota. Con en las investigaciones, uno de los elementos para investigar son las escuchas, que esto está usado para el bien, digamos, las escuchas telefónicas, que tienen mala fama. Y nos pasa, por ejemplo, que para los escuchas, cuando son situaciones de frontera, tienen que ser gente de ahí para poder entender de qué están hablando, cuál es el dialecto, a qué se refieren. Y un escucha que está acá, que es de acá, no entiende nada de lo que están diciendo, porque no sabe de qué están hablando, porque se habla hay otra costumbre, otra forma, otro código de lenguaje. De hecho, a veces hablan en guaraní, ¿no? Y bueno, necesitas un investigador que está escuchando, que es un investigador de la fuerza, que esté capacitado y que conozca y que sepa de ese territorio. Bien. Ahí yo quería agregar dos cosas. En primer lugar, que cuando la ministra presentó la organización ministerial, recibimos algunas críticas porque la gestión anterior tenía una subsecretaría de lucha contra el narcotráfico. En nuestro ministerio es Valentina la responsable de esa política, pero nosotros entendemos a la política criminal como un todo. Es decir, que un delito no se lo va a abordar de una manera determinada y tiene toda una subsecretaría, sino justamente es esta visión integral lo que nos permite ir contra las organizaciones, no solamente de narcotráfico. Valentina ahora hizo hincapié porque como también nos corren con ese tema, hemos decidido, y ella especialmente desde su subsecretaría, empezar por ese tema, pero también se dedica a al fortalecimiento de la investigación en materia de trata de personas. Recién en el chat una compañera hacía referencia a la cuestión del contrabando de granos, que también fue una decisión estratégica de la ministra Frederick y que se puede hacer porque tenemos centralizado en una subsecretaría todo lo que es investigación criminal y cooperación con el Poder Judicial. Es decir, que aquello que algunos lo ven como crítica, nosotros lo tomamos como una fortaleza, a pesar de obviamente tener una dirección nacional que entiende que en ese delito en particular, como tenemos un área dedicada a los temas de trato, otra dirección con los delitos económicos, porque después sí Valentina requiere de equipos especializados para
para los diferentes temas. Y también contarles que, como ella está allí al frente de todo, a veces alguna cosa le puede parecer que el azar, que siempre juega su parte, ha tenido algo que ver, pero la ministra, y en eso su subsecretaría, la Subsecretaría de Intervención Federal y la mía, hemos estado en Rosario con una iniciativa muy particular, que es generar allí una unidad ministerial, es decir, funcionarios de rango de directores o coordinadores de estas 3 subsecretarías, allí casi de manera permanente para acompañar la tarea de las fuerzas, para entablar el diálogo con la justicia, que realmente es complejo. Hasta ahora Valentina ha dado cuenta de lo que hacemos hacia adentro del ministerio y qué cosas hemos encontrado bien y cuáles nos faltan en las fuerzas federales, pero muchas cosas de las que a veces se le pide a la política de seguridad como resultado están vinculados con el accionar de la justicia, y allí esa tarea en su subsecretaría también es muy importante. Es decir, que las cosas no ocurren solo por casualidad, sino que hay voluntad política, hay gestión permanentemente, estamos todos los funcionarios del ministerio recorriendo el país, algunas veces tenemos la suerte de coincidir en un mismo viaje y eso nos permite estos intercambios, otras veces cada funcionario está en este momento el secretario de Seguridad y Política Criminal con el director de Seguridad Deportiva están en Rosario llevando adelante una reunión del Consejo Federal de Seguridad Deportiva. Valentina está recién llegada de Salta, o ya hace unos días, ya me pierdo en las semanas, pero junto con la ministra estuvieron trabajando todo este tema del contrabando en las zonas de fronteras, que a su vez tiene particularidades diferentes a los lugares que no son de frontera, y eso es la tarea, la gestión concreta que hacemos todos los días y que tratamos de transmitir en estos lugares, en estos encuentros. Dentro del título y cómo nació este primer ciclo, la cuestión de género aparecía como relevante. Si bien siempre decimos que de los 5 ministros de seguridad que hubo hasta el momento, 4 fueron mujeres, también es cierto que cada vez que una mujer es propuesta para ser ministra de Seguridad, incluida la del gobierno anterior, aparecen los cuestionamientos sobre su formación, como si los varones sí la tuvieran por el solo hecho de ser varones. Y a su vez que solo 6 de las 24 jurisdicciones tienen ministras mujeres, solo 3 de las 24 provincias tienen jefas de policía mujeres, y entonces siempre es como un tema que nos cruza. Con Sabrina Calandrón además dimos cuenta de que a nuestras fuerzas les falta todavía para garantizar una paridad en la participación de varones y mujeres. Explicamos que tienen diferente historia o ley orgánica, entonces no podemos hablar, pero ninguna llega al 50. Y ahí lo que yo te quería preguntar en tu experiencia, estos casi 2 años ya que llevamos en el ministerio, si esta percepción que ahora voy a compartir es así, o corregime y la dejamos de lado, pero en lo que recorrí y compartí con alguna fuerza federal, conversaciones o actividades vinculadas con la investigación, me parece que la participación de las mujeres aún es menor que en el total de esa fuerza, aunque la mayoría de las peritos sí me da la sensación que son mujeres. Si a vos te parece que esto es así, si requiere todavía allí una vuelta de tuerca más para garantizar carreras sin obstáculos para las mujeres. Mira, yo lo que encontré en las áreas de investigación, porque en las áreas de científica, policía científica, que también depende de mí, de hecho el superintendente es de Policía Federal, te estoy hablando, es hombre, y el director, pero después todas las comisarias y subcomisarias son todas mujeres de las distintas áreas. En Gendarmería
que es el lugar, Gendarmería y Prefectura son los más complejos, ya lo han hablado acá, pero sobre todo porque además el ingreso de mujeres fue muy posterior inclusive al de Policía Federal, entonces no han llegado todavía en la carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, Gendarmería tiene la comandante que es la jefa del laboratorio de genética, es una mujer. Y es el laboratorio de genética más importante de Latinoamérica, está certificado internacionalmente, es una locura ese laboratorio, y es mujer. Es una genetista mujer, comandante, creo que es principal de la Gendarmería. Entonces, en esas áreas encontré. Después, en la parte de investigaciones, por ejemplo, el narcotráfico, empezó, bueno, Policía Federal ahora ha sumado muchas mujeres comisarias a narcotráfico. Puede tener que ver con que la superintendenta es mujer, Inés Martínez, pero bueno, todo lo relacionado con lo que es investigación de calle y demás, sí, no está en la paridad. De todas maneras están sumando cada vez más, porque inclusive, bueno, vos hablabas de trata de personas. Todo lo que es investigación de trata de personas requiere investigadoras mujeres, porque muchas veces tienen que, bueno, investigar una organización, reunir información, voy a decir una palabra, infiltrarse, que son las tareas de investigación, y son organizaciones donde las mujeres tienen roles, entonces es necesario que vos tengas, que las investigadoras sean mujeres. Entonces ahí también, en prefectura, por ejemplo, tenés todo lo que es la división de trata, está en 70-30, son 70% mujeres y 30 varones, las investigadoras. Yo creo que, yo vengo insistiendo, enfatizando, de hecho con Sabrina estamos trabajando una cosa muy loca, que es talleres de masculinidades que me pidieron los dos directores que dependen de Inés Martínez en narcotráfico. Me lo pidieron ellos, porque sentían que en esta nueva ola, y teniendo una jefa mujer, y teniendo subcomisarias abajo, bueno, a veces decimos cosas que están mal, y no sabemos cómo hacer, y yo tengo una hija, fue un diálogo hermoso, yo tengo una hija que me reta en mi casa todos los días, entonces, ¿tienen algo para...? Bueno, lo hablé con Sabri, están todos contentísimos porque vino a demanda, digamos, a demanda de los hombres, lo cual fue, y en esto de la necesidad de tener, esto de entender también cómo relacionarse, o sea, son hombres que vienen de una institución como la policía, de ese rango tienen entre 50 y 55 años, digamos, ¿no? Entonces el cambio cultural lleva su tiempo. Yo desde que yo empecé a trabajar con las policías, cuando era muy chiquita, tenía 27 años, sí, 27 años, eran todos hombres, todos comisarios, y de hecho me trataban muy paternalistamente cuando yo me iba a sentar con los comisarios de la comisaría a pedirle que pongan un policía en la esquina, alguien que era nadie. Entonces la forma de entrar era desde lo paternalistas que eran los tipos conmigo. Digamos, después, yo digo, no he tenido malas experiencias en ese sentido, pero era un mundo de hombres, y yo siempre me acostumbré a que estaba en un mundo de hombres. O sea, y era con los códigos y con la... Y ahora poder empezar, y más con la política de Sabina, y teniendo toda una subsecretaría, y teniendo una subsecretaria que es una especialista en esto, que los tiene recontra estudiado, te abre toda una nueva forma, que inclusive yo también la tengo que aprender, digo, tengo que aprender, porque yo estaba acostumbrada a manejarme y a trabajar en esos códigos, y a negociar las cosas en esos códigos. Entonces ahora, y es maravilloso, la verdad que es maravilloso, es una experiencia, y necesitamos además necesitamos mucho tiempo más para poder consolidar esto, para consolidar este trabajo que es hacia adentro de las fuerzas, que es cultural. Porque una última cosa, una anécdota también chiquita, cuando Nilda asume el ministerio, en diciembre de 2010, la Policía Federal tiene todas las fuerzas, las rotaciones, los cambios y los ascensos y demás en diciembre, todos los años. Entonces tocaba la rotación de las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Nilda lo que hizo, agarró, o sea, estaban todas repartidas, o sea, ya tenían todas sus nuevos comisarios. Nilda agarra eso y se toma 5 meses para estudiar qué comisario iba a ir a cada comisaría, y buscando mujeres que asumieran como comisarias. Bueno, 5 meses fueron, fue un laburo muy arduo, pues se dieron los legajos de todos,
De hecho, creo que en ese momento no dejó ni uno de los que había nombrado la Policía Federal en el lugar donde lo había nombrado, ¿no? Hizo un despiporre importante, y habían 4 mujeres en condiciones, ¿no?, de ascenso con alguna experiencia en la parte operativa como para hacerse cargo de las comisarías. Cuando salen los nombramientos, que fue para abril, mayo del 2011, junio por ahí, de esas 4 mujeres, 2, cuando les llegó el destino, se pidieron inmediatamente el retiro. No querían ser comisarias de comisaría. No habían entrado a la policía, o sea, no querían ir a una comisaría. Eso es un laburo de hombres, y además tiene, no sé cómo será ahora, una lógica muy difícil, muy loca, digamos, ese trabajo por cómo está organizado. Y de las 2 que no se pidieron el retiro, hubo una sola que siguió y después fue jefa de circunscripción, a Beni. La otra al año se rosqueó ella, digamos, con la propia policía, no quería saber más, o sea, no quería retirarse, pero no quería seguir en una comisaría. Entonces, también eso, por eso digo que requiere un tiempo de maduración, un cambio cultural. Hoy la Policía Federal, estas subcomisarias y comisarias que se me presentan cuando voy a ver científica, se presentan como comisario Juana Pérez. Totalmente. Y se presentan así. Ya lo hemos hablado esto, bueno, ¿cómo hacemos para ir cambiando? Porque para ellas, yo lo he hablado con una de las subcomisarias, la que tenemos en la unidad antidrogas en Quilmes, Caro, que tengo confianza. Digo, ¿por qué no te presentás como...? No, me dice, porque soy subcomisario, Valentina. Eso dice mi ley, pero además subcomisaria no existe. Y de hecho me dijeron, bueno, está bien, si hacemos todo con A, ¿cómo sería? Pues tiene que ser todos los rangos. Cabo, por ejemplo, que va a ser caba, sargenta, ¿no? Sí, sargento, sí, cabo es la única que efectivamente aparece difícil de pasar. Pero para mí el problema es que no le surja a ellas como una demanda, y además que haya tanta resistencia al cambio cuando alguien de afuera lo plantea. Igual en la justicia ocurrió lo mismo con jueza, con lo cual no es algo solo de esa institución, pero bueno, es muchos años después. Cancillería recién cuando asumimos nosotros, se cambió a que los embajador, sobre todo los rangos secretaria, los para abajo de Cancillería, eran todos con O, y se nominaban con O porque así estaba en la normativa además, y se cambió recién hace 2 años eso. Con lo cual, digo, no, estoy diciendo que es una cosa que tiene un proceso, o sea, que no hay ahí, la imposición no sirve. Si no generás el cambio y no empezás a generar la demanda también desde adentro, o sea, que ellas demanden que la comisaria y comisario es lo mismo. Sí, claro. Porque sienten que la A las degrada. Exacto. Sí. Y volviendo, para después ya pasar a las preguntas, volviendo al inicio, ¿no? Que nosotras nos apasiona la militancia política. Estamos en momento de campaña electoral. ¿Qué le sugeriríamos o qué nos gustaría escuchar de nuestras candidatas y candidatos a ser diputados o senadores, en el caso de las provincias que se votan, porque estoy viendo que hay de todo el país, así que de nuevo reitero el agradecimiento por acompañarnos, que escuchemos qué cosas cuando nos hablan de seguridad, para no dejarnos llevar por el canto de la sirena, donde Valentina contaba en ejemplo concreto, bueno, los vecinos me pedían un policía en la esquina, y cuando ella podía, iba ahí, pero nosotros a su vez sabemos que a veces es necesario, porque la planificación así lo determina, pero que eso no va a traer el resultado definitivo. Entonces, ¿cómo manejamos eso en un momento tan difícil como una campaña electoral? Muy difícil porque muy difícil no caer en una demagogia punitiva, ¿no? Para decir lo que la gente quiere escuchar, o que lo que suponemos que la gente quiere escuchar, o ir para el otro lado, ¿no? Digo, en nuestro discurso por ahí más clásico. A ver, yo creo que, y lo pensaba porque hoy justo me pidieron unas cosas para la campaña de ciudad, ¿no?
Bueno, ¿qué decimos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires? Y lo pongo como ejemplo. A ver, en principio que con los recursos que tiene la ciudad y la cantidad de policías que tiene esta ciudad, que es lo que está diciendo Sabina, debería gestionarse mucho mejor la seguridad. Debería estar distribuida la policía en todo el territorio en función del mapa del delito y no de las necesidades electorales de la reta, donde vos tenés la zona sur, donde tenés la mayor victimización y la menor cantidad de policías. Entonces, esto, digamos, plantear un discurso realista en función de los problemas que efectivamente tiene la gente. La policía de la ciudad se ve. Ahora, después sigue habiendo los mismos problemas en relación con el delito predatorio, digamos, urbano. Eso obviamente no tiene una resolución policial solamente, pero de nuevo, la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene o no tiene los recursos para tener un abordaje de la política de seguridad más integral, para poner, financiar este programa de empleo, financiar? Sí lo tiene, y lo usa para marketing. Bueno, me parece que es por ahí, atendiendo a la necesidad, porque nosotros sabemos que siempre la seguridad es una trampa, ¿no? Porque yo siempre jodo que este es el ministerio donde nunca se dan buenas noticias. Si alguien piensa por eso digo, la tentación de la demagogia punitiva, de la espectacularización, es como una manera de saldar esto de que nunca das buena noticia, porque aunque te baje el homicidio, una víctima es una tragedia, ¿no? Es así. Y te van a matar y te van a pegar. Y además, bueno, para campaña electoral, además es el tema, porque apela a toda la cosa más atávica de miedo, de temor, ¿no? que inmoviliza a la sociedad, entonces van por ahí. Me parece que es eso, es estudiar los temas, estudiar en el sentido de ser sólidos y contar cosas, digo, que nuestros candidatos sepan, bueno, efectivamente, cómo funciona la policía, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tendrían que hacer y no. Eso en el discurso al votante, al ciudadano, al escuchar que el candidato sabe de qué está hablando, conoce, se asesoró, es un punto de escucha, ¿no? Que no dice siempre el mismo discursito, sino que puede saber de qué está hablando. Pues ese es el otro tema que tiene la discusión sobre la seguridad, que es un gran hablemos sin saber. ¿No? Y vos que escuchás cada cosa, que bueno, a nosotros nos pasa que te querés matar la cantidad de barbaridades que se dicen, y de cosas totalmente irrealistas, de serie norteamericana, que no tienen nada que ver con nuestro sistema y demás. Así que eso es lo que me gustaría. Yo creo que, digo, he escuchado a algunos candidatos nuestros de provincia, de ciudad, mayormente, digamos que es lo que más tenemos acceso a nosotros acá, y creo que van por un buen camino ahí, pero eso me parece que nosotros es también una un poco responsabilidad nuestra de hacer eso, picar cabeza, ¿no? Militarla también hacia adentro, con nuestros propios candidatos, para que además no se asusten del tema, no se dejen correr con cualquier cosa, y se empoderen, digamos, en un discurso basado en conocimiento efectivo de cómo funciona. Bien, buenísimo. Bueno, simplemente agregar que, si bien a Valentina la conocí cuando ella estaba en la legislatura, porque la nueva ley de seguridad nos convocó a varios que teníamos que ver con el tema, nos reencontramos y compartimos más a partir de la campaña del 2019 en los equipos técnicos del Frente de Todos, y que estos temas han sido siempre de nuestro interés, es decir, no solamente la posibilidad de pensar los problemas y cuáles son esas estrategias para encontrar una solución, sino cómo hacer más atractivo esta problemática para nuestras compañeras y compañeros y poder armar equipos cada vez más sólidos y convencidos, sino también para que toda la ciudadanía pueda saber que para nosotras y para nosotros, quienes conformamos este espacio político, la seguridad es un derecho fundamental, que es un deber del Estado brindar, y que sabemos que eso no se resuelve con magia, sino que requiere de compromiso, de gestión, de voluntad y de conocimientos. Así que esperamos haber sido claras. Me parece que las anécdotas de Valentina fueron realmente muy importantes para bajar esos conceptos que a veces son abstractos a
esto es lo que hacemos todos los días, así que de nuevo Valentina, gracias. Bueno, ahora Carolina nos va a contar si hay preguntas para responder. Bien, gracias Silvia, gracias Valentina. Algunas preguntas nos llegaron, me fueron mandando por privado, así que voy a ir juntándolas. Una de estas preguntas tiene que ver con, decían que uno de los temas que está en la órbita del ministerio tiene que ver con la búsqueda de personas. Entonces, bueno, preguntan por este tema si pueden comentar un poco sobre la política de búsqueda de personas que tiene el ministerio, porque además lo relacionan sobre todo con el tema de los niños en el comentario que mandan. Así que si pueden comentar un poco sobre esto. Bueno, sí, yo tengo a cargo también el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, el CIFEBU. Efectivamente, esto es un sistema que también empezó a crearse en 2011 con el ministerio y después, bueno, fue evolucionando, ahora es una coordinación que, ¿qué es lo que hace? Reúne la información de todas las personas que están siendo personas, digo, hombres, mujeres, niños, niñas, que están siendo buscadas en todo el país. Tanto como búsqueda de paradero, como, bueno, después hay algunos casos que se transforman en otra categoría o en otra carátula, digamos, más relacionada con algún tipo de delito o violencia de género, o bueno, o trata, o hipótesis de trata. El asunto es así, nosotros tenemos 24 jurisdicciones. La búsqueda de paradero es una investigación que se inicia en el fuero ordinario, o sea, el fiscal de Salta busca a las personas que son denunciadas como que están buscadas en Salta, y así en las 24 jurisdicciones, cada uno con su sistema. No existía, y el CIFEBU lo está creando, un único registro federal de todas las personas que se están buscando, y lo que no hay, y lo que estamos trabajando es en fortalecimiento de buscar a una persona implica un modelo de investigación donde hay que tomar ciertas medidas las primeras horas, porque está estadísticamente comprobado que los que no se los encuentran las primeras 24, 48 horas, después es muy difícil porque hay que tomar las medidas en el momento. Y ahora, bueno, estos 2 años, además hemos estado este año particularmente con casos muy, muy mediáticos, digamos. Estuvo el caso de la niña M, que felizmente se pudo encontrar, que fue la alerta Sofía, el primer alerta Sofía que tuvimos este año. Ahora estamos con el caso de Guadalupe, Lucero Cialone de San Luis, que fue también alerta Sofía. Alerta Sofía es un dispositivo que es a nivel, digamos, es un dispositivo internacional que implica, voy a ser breve, que ante la desaparición de un niño o niña, si así lo dispone el fiscal y la familia acepta en función, teniendo en cuenta, ¿no?, merituando circunstancias, se dispara una alerta que implica que ENACOM manda mensaje de texto a Facebook, mediante su algoritmo manda la imagen, el flyer del niño o niña buscado. Está también Niñez, la CENAF en el dispositivo, porque durante ese tiempo se vulneran los derechos de un niño o niña, por ejemplo, la imagen que se publicita, y eso es por un objetivo superior, que es encontrarlo, ¿no? El dispositivo está pensado para 24 horas de bombardeo y extensible a 48. Nosotros todavía nos falta, digamos, alinear planetas para que tener una alerta Sofía donde efectivamente se dispara y el bombardeo sea que uno no pueda mirar a ningún lado sin ver esa imagen. Eso todavía nos falta alinear, pero en el caso de la niña M, la verdad es que fue efectivo porque estaba todo, digamos, todo el país, o por lo menos todo el AMBA enteradísimo, y hubo una señora que la vio y así se encontró a la niña. Y después tenemos casos fríos. O sea, el año pasado hemos encontrado, digo yo, pero fue a través de CIFEBU, una persona que hacía 20 años que estaba siendo buscada por la familia,
y estaba en una especie de instituto en Córdoba, y fue por cotejo, porque aunque ustedes no lo crean, en el país no tenemos, hay muchas instituciones que reciben gente que sin identidad, y no se te coteja con nada. No hay, digamos, solo Cifebu es el que coteja las huellas dactilares con bolsas, yo digo bolsas porque literalmente fueron bolsas de fichas de RENAPER que se digitalizaron. Bueno, ahora RENAPER ya tiene todo eso también digitalizado. Para cruzar gente digamos, gente encontrada, digamos, entre comillas, con gente que está buscada. Después tuvimos también un caso de una chica de Mendoza que hacía 10 años que estaba en el sistema federal de búsqueda, y bueno, ese caso, por eso, tiene muchas complejidades lo de la búsqueda de personas. Ese caso, en verdad, terminó siendo que ella se había ido de la casa a los 16 años porque estaba siendo abusada por la familia. Y aparece porque va a sacar el IFE y Desarrollo Social, como nosotros, Cifebu tiene convenio con todos los organismos que Desarrollo Social, cuando va a hacer el cotejo, ve que tenía una alerta de búsqueda en Cifebu, nos avisa. Bueno, ahí se le comunica a la fiscalía que tenía la causa. Cuando se le hace en Cámara Gesell una entrevista, una testimonial, bueno, ahí lo que disparó fue una causa por delito, y de hecho están imputados, está imputada toda la familia, ¿no? Bueno, en ese caso esa chica se había ido, no quería ser encontrada, digamos, en algún punto. Por eso es muy complejo, cada caso es diferente. En el caso de los niños, niñas, la hipótesis es que en un 100% de los casos no se fueron por propia voluntad. Se fueron porque algo sucedió, digamos, ¿no? En el caso de los adultos, bueno, es más complejo, por eso hay que tener también mucho cuidado en cómo se maneja. Pero bueno, estamos trabajando el sistema le falta mucho, la verdad falta mucho, sinceramente, digo, todo lo que es cotejo con todas las morgues del país, con todos los hospitales, todas las instituciones de salud que hay en el país, que son miles de los 3 sistemas, no hay sistemas unificados. Hoy la tecnología obviamente para eso está, pero bueno, después hay que hacer un trabajo con todas las jurisdicciones, ¿no? Tanto políticas como judiciales, para poder tener esa base única que nos permita hacer los cruces automáticamente. Es un gran desafío que tenemos por delante. La idea es trabajar en una ley del Sistema Federal de Búsqueda, pensar, hemos estado conversando, pero bueno, requiere maduración, un banco de datos, como el banco de datos genéticos, pero para personas buscadas en democracia. Con esa tecnología, con ese know-how, pero con otro objeto, digamos. Entonces, cada familia que está buscando a alguien va y deja su muestra en ese banco, y el cotejo es inmediato. Pero bueno, eso requiere, como les digo, mucha gestión, son muchos actores. Silvia lo tiene clarísimo, porque gracias a que está ella que podemos alinear muchos planetas, pero nuestro país es grande y complejo. Entonces, cada una de estas cosas, que parecen re fáciles, uno dice, ¿cómo no tienen una base si tecnológicamente? Pues vamos a empezar a decir todo lo que hay que caminar y todos los actores que hay que alinear para conseguirlo. Bueno, requiere mucha gestión, mucho caminar, mucho hablar, y en eso estamos, digamos, y también a veces es difícil explicar eso, ¿no? Porque hay cosas que en lo inmediato son imposibles, o sea, que requieren una maduración. Yo quiero reforzar una idea de Valentina, que es la importancia de las primeras horas, especialmente para aquellos que están en el territorio, y si tienen que acompañar a alguien a hacer la denuncia porque falta un pibe, una piba, un señor o señora mayor, para que cuando los reciban en esa comisaría en general o destacamento, no les digan tienen que pasar tantas horas. Eso no está escrito en ninguna normativa, pero hay mucha historia institucional en torno a esa práctica, porque afortunadamente un alto porcentaje de las personas que en algún momento no están en su casa
son encontradas rápidamente y han tenido efectivamente que ver con alguna cuestión personal, pero no hay ningún dato que nos permita decir este caso sí, este caso no. Y para estos casos no necesitamos esto que dice Valentina. Entonces, cuando nos toca de manera directa, a veces estamos todos débiles, pero cuando vamos a acompañar, garantizar que le tomen la denuncia para que estos mecanismos automáticamente se pongan en funcionamiento, aún con todo lo que falta, un país federal enorme, con malos usos a veces de la tecnología, entonces después hay restricciones para el uso de las tecnologías tratando de proteger derechos, pero que en casos a veces de mucha conmoción pública nos da como bronca no poder utilizarlos, pero esas primeras olas son fundamentales en cualquier caso. Una piba que se fue porque era abusada, pero si termina en la calle puede terminar siendo víctima de trata, no al otro día, sino en el derrotero de su vida, un abuelo que se pierde, algún niñito que es tomado, vaya a saber con qué intencionalidad, o sin ninguna intencionalidad, como fue el caso de la niña M, aparentemente, pero lo mejor para esa niña era estar con su familia, bueno, en ese caso, en un área tan grande como es el área metropolitana, es enorme, pudimos encontrarla. Así que quería reforzar eso porque es bien práctico para aquellos que no están en el ministerio poder acompañar cuando saben de algún caso en particular. Gracias a ambas por la respuesta. Salta, Débora desde Salta comentaba que ella participó del curso de masculinidades que se da desde el ministerio, y dice que abre la cabeza. Nos deja esa reflexión, y al mismo tiempo, y relacionado con eso, llegó otro comentario que dice, si para la investigación, si ustedes consideran que es importante la perspectiva de género para la investigación de los femicidios, que se cree que en general la política criminal o las áreas forenses como que quedan por fuera del atravesamiento de la perspectiva de género. Entonces, ¿qué les parece a ustedes, bueno, esa relación, la perspectiva de género para la investigación de los femicidios o de las situaciones de violencia? Sí, absolutamente. Digo, la perspectiva de género es importante para la investigación de todos los delitos, no solo de los específicos, porque, porque como en todo, digamos, cuando el sesgo de la mirada, del abordaje sin perspectiva de género, muchas veces te hace ir para otro lado en la hipótesis de investigación. Entonces es importante en todas, particularmente en la investigación sobre femicidios, y que estábamos hablando de búsqueda de personas. Nosotros estamos terminando ahora, junto con el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Justicia, un protocolo específico de búsqueda de mujeres en hipótesis de violencia de género, cuando están siendo buscadas. Porque justamente ahí, nuevamente, hay que tener medidas específicas cuando se está trabajando con esa hipótesis que no tenemos cuando estamos buscando niños, por ejemplo. Así que sí, yo creo que es importante y que tenemos que avanzar, así como tenemos que avanzar en el empoderamiento de las mujeres, pero tiene que ir de la mano, digamos, porque no necesariamente que haya mujeres implica que haya perspectiva de género, ya lo sabemos, pero sí, sin dudas, sin dudas. Sin dudas porque si no te estás perdiendo la mitad, o sea, estás entrando a la investigación con un sesgo. Investigar un delito implica todo un trabajo de análisis intelectual, digo, además de las cuestiones de investigación pura, ¿no? Digo, de tareas de campo, o escuchas, requiere una cantidad de analistas que toda esa información le van buscando, ¿no? Trabajo de detective. Bueno, y si no tenés perspectiva de género, estás sesgado. Estás sesgado en una mirada del mundo, ¿no? Y en una mirada del comportamiento de los actores que vos estás investigando. Entonces creo que recontra sí. Y estamos trabajando en eso.
en la línea que plantea Valentina, esos tres ministerios, el nuestro, el de Justicia, Derechos Humanos y el de Mujeres, Géneros y Diversidades, por decisión del presidente Alberto Fernández, integran el Consejo de Prevención y Abordajes de Femicidios. Y cuando este consejo se reúne, que lo hace por regiones para poder abordar las diferencias que la problemática de las muertes violentas por razones de género puede tener, invita no solamente a sus contrapartes del poder ejecutivo de esas provincias. En breve estamos yendo a la provincia de San Juan para encontrarnos con las provincias de Cuyo, sino que les pide a los ejecutivos que inviten a algún representante del legislativo y también a representantes del Poder Judicial, porque entendemos que la prevención, pero también la investigación de los femicidios, requiere de herramientas como la que está trabajando Valentina a través del CIFEBU, como un sistema de denuncias que ya contamos en su momento con Sabrina, el URGE, como la vinculación de los números telefónicos de emergencia con los de asesoramiento, pero también con la perspectiva de género en el Poder Judicial. La reforma feminista en el Poder Judicial es mucho más que eso, pero obviamente que hay que empezar por los operadores que se encargan de las denuncias por violencia de género, y en principio se hubiera que todavía recortar y priorizar claramente los femicidios tienen ese deber, y la contracara, que es cuando muchas veces las mujeres son juzgadas por homicidio o intento de homicidio, y si no existe esa perspectiva de género, se puede perder que en realidad son respuestas casi como en defensa propia. Y allí todavía me parece que nos falta mucho por recorrer. Totalmente, a eso me refería, justamente a lo que decía Silvia, que la perspectiva tiene que estar en todas las investigaciones. En narcotráfico hay cantidades de mujeres que son investigadas en organizaciones criminales y que con un abordaje de perspectiva de género son más parecidas a una víctima de esa organización que a un eslabón de esa organización. Pero bueno, hay que tener una mirada y una perspectiva de género en la investigación y al merituar eso. Bien, gracias. Sobre el tema, sobre el sesgo de género en el tema del narcotráfico, era otro comentario que habíamos recibido, así que bueno, ahí ya también lo respondieron también. Vinculado al tema, hay una pregunta que dice: la ley 27.302 tuvo modificaciones en el año 2016. Pasaron 27 años entre la sanción y esta modificación. La pregunta es si ustedes piensan o consideran que debería haber mejores y mayores modificaciones de forma y fondo ante este flagelo, dado que van mutando las formas del delito más rápidamente que, bueno, las modificaciones de la ley. Sí, perdón. Sí, en realidad sí, estamos hablando de una reforma de la ley de drogas, ¿no? Porque exactamente. La 27.302. Exactamente. Sí, bueno, sí, con Silvia hemos participado, ¿qué fue? El año pasado, ¿no? Yo ya me pierdo de este largo año. 2020. 2020, que se cumplieron 30 años de la sanción de la ley de drogas, de una serie de reuniones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, ¿no? Que fue con expertos, muy interesante. Se conversó sobre esto, sobre la necesidad de reformar, pero esencialmente porque todo ese corpus ha quedado absolutamente desactualizado, porque todo ese fenómeno en el año que se hizo esa ley no tiene nada que ver con cómo se comporta hoy ese delito. Digo, más allá de la discusión sobre legalización o no, digo que eso es lo más complejo, es mucho más que la discusión sobre legalización o no, ¿sí? Entonces, sin dudas, es un debate que nos debemos, que yo entiendo que hay que hacerlo además, tratar, o al menos nosotros, tratar de que no sea un Boca River, digo, que no se nos convierta en una cosa maniquea de un lado o de otro, que es lo más difícil, o siempre,
obvio, pero sí, no hay ninguna duda que no da respuestas a nada, hoy la ley de drogas. Porque tiene unas escalas penales que no tienen ningún sentido. Bueno, lo que decía yo antes sobre el tema de la cantidad de mujeres que tenemos víctimas. El fiscal federal de Salta, por ejemplo, te dice que él empezó ya a mujeres, a las mulas, como víctimas de trata, a trabajarlo por ese lado, porque no da, y según la ley, la escala penal tiene que estar presas 4 años, ¿no? Entonces, sí, sin duda, pero es algo que, insisto, requiere un debate de muchos sectores de la sociedad, y madurar una buena ley. Nosotros en nuestro país lamentablemente no tenemos. El tema de las reformas penales siempre son como hay que emparchar algo, hay que subir las penas, bajar las penas, y terminamos con el Código Penal, que es un Frankenstein, ya lo sabemos, y nada, bueno, yo por eso digo, habría que hacerlo así, sé que es difícil, pero sí, no hay duda que no sirve para nada. Esa ley, a mi juicio, no sirve para nada. No, claramente somos parte de un mismo equipo porque en la mayoría de los temas coincidimos, este es uno de ellos. Una cosa es el debate sobre si hay que además avanzar en la regulación de la producción, de la comercialización. Ese es claramente un debate complejo. Hoy el Congreso está avanzando en una ley que permita la comercialización del cáñamo para producción y tiene sus dificultades en el tratamiento, pero también en algún momento llegará ese debate más general, pero en particular, como dice Valentina, la ley de estupefacientes requiere actualización. Fundamentalmente porque la Corte ya dijo que en la Argentina el consumo es un problema de salud pública, pero la ley está redactada de una forma tal que teniendo 30 años lo entendemos y no criticamos aquella redacción en ese momento, pero la práctica nos dice, así nos genera mal uso de los recursos públicos, hombres y mujeres de la policía, las cosas que usa Valentina con sus cromatógrafos, que me sale el nombre, que son carísimos en algunas causas. Los reactivos. Los reactivos, perdón, pero no me salía. Por 2 Más el papel que usa la justicia, horas hombres de trabajadores, funcionarios y magistrados de los poderes judiciales locales y federal, porque la redacción de la ley permite de alguna manera que haya una persecución de quien consume y que tenga que ser esa persona la que demuestre que no estaba comercializando. Entonces, no solo nos distrae, sino que gastamos un montón de recursos. Pero es la ley, no es solo tradiciones y cosas que se pueden corregir con protocolos y capacitaciones. Y la verdad es que el trabajo del Senado fue muy bueno, no pudo concluir en un proyecto porque los senadores de esa comisión tenían la voluntad de presentar uno de todos para que no hubiera estas tensiones del Boca River que también explicó Valentina, porque este tiene que ser un tema de acuerdos generales. Quizás una campaña electoral no es el mejor momento, pero sí concluida, está buena como tarea militante poder empezar a plantear, porque incluso hacia adentro de nuestro espacio hay diferentes miradas y es bueno escuchar todas las voces para que cuando se promueva una reforma sea una ley que no necesite ser reemparchada al año, 2 años de su sanción. Bien, ya para ir cerrando comparto un par de comentarios. Uno es de la compañera Rosana de La Pampa, que menciona que no se trata solamente de más cámaras o más policías en la calle, sino de el compromiso también ciudadano en la construcción de estas políticas de seguridad, una construcción colectiva y articulada de estas políticas.
Y al mismo tiempo lo relaciono con un comentario que hizo María Virginia, también una querida compañera de la provincia de Formosa, donde, bueno, destaca la perspectiva federal en esta construcción de las políticas de seguridad. Y bueno, también mencionan la importancia y lo que es fundamental, esto que mencionábamos antes, de la capacitación con perspectiva de género para la toma de denuncias en los casos de violencia de género. Así que de nuestra parte no hay, de este lado no hay más preguntas, así que, bueno, les agradezco mucho a las dos, y bueno, Silvia, te dejo el cierre, así si quieren despedirse. Bueno, gracias, Caro. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por participar, por los comentarios, por las preguntas. A Valentina, de nuevo, muy agradecida, muy interesante plantearlo desde casos concretos. Creo que cada encuentro nos ha permitido encontrar las mejores formas de explicar lo que hacemos y mostrar lo apasionadas que somos en esta temática, que también es parte fundamental de poder ir todos los días y lidiar con los problemas, así que muchas gracias. Y bueno, seguramente Carolina y Carol después nos van a contar cómo seguirán los próximos encuentros de esta segunda parte, así que buenas tardes a todas y a todos. Valentina, ¿algunas palabras que quieras para cerrar? No, bueno, agradecer nuevamente a Silvia, a todos, todas los que estuvieron conectados hasta acá, a ustedes chicas, que son unas genias organizando esto. Y no, decir sobre todo que esto nosotros en el Ministerio de Seguridad somos, en lo que sería el cuadro de conducción, mayoría mujeres, porque le estamos ganando, ¿no? Que lo que es ministra, secretarios y subsecretarias, somos la mayoría mujeres. Y yo creo que se nota, y que es un placer además esto de poder complementarnos, pues somos mujeres además que venimos de diferentes experiencias, pero que son muy complementarias. Y eso se nota en la práctica, se nota en la posibilidad de articular y elaborar en conjunto los temas, y en poder generar esa confraternidad, esa sororidad que sabemos armar las mujeres. Y creo que eso se nota en la gestión. Así que nada, para mí un placer poder compartir esta gestión con este equipo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambas por su buena predisposición, por las cosas tan interesantes que compartieron. Así que arrancamos con toda esta segunda temporada del ciclo, que nos pone muy contentas. Vamos a estar en contacto enviándoles las nuevas propuestas que tenemos para adelante. Va a estar buenísima esta segunda temporada, así que estén atentas, las esperamos a participar. Muchas gracias nuevamente. Este encuentro va a quedar en el canal de YouTube, tal como anuncié al inicio, así que si quieren volver a escucharlo, ahí lo pueden encontrar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.